Hay personas que se oponen a que los niños y las niñas reciban educación sexual en las escuelas y los hogares. Tienen miedo a que sus hijos e hijas, de acuerdo a su punto de vista, despierten a temas de adultos y prefieren ser ellos quienes les brinden información sexual. Y por ello, hacemos la siguiente pregunta. ¿Será que por evitar hablar de estos temas, México está en los primeros lugares de abuso sexual infantil? De acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y la Organización de las Naciones Unidas, sabemos lo siguiente. México es el primer lugar a nivel mundial en materia de abuso sexual, violencia física y homicidio de menores de 14 años. Alrededor de 4.5 millones de niños mexicanos son víctimas de delitos de abuso sexual, y lo peor del caso es que solamente se da a conocer el 2%. La violencia sexual en el país es un delito que va en aumento. De acuerdo con UNICEF, México tiene de los presupuestos más bajos para combatir este grave problema, y tan solo el 1% de los recursos para la infancia está destinado a la protección de los pequeños mexicanos contra la violencia, el abuso y la explotación. Solo el 7% de los niños se animan a hablar con sus papás de lo que está sucediendo. De cada 5 niños, uno tiene contacto con personas desconocidas en las redes sociales, y México tiene en la web 1,000 páginas de pornografía y explotación infantil. Pretender que los niños se mantengan en la ignorancia sobre cómo cuidar su cuerpo, su salud, su bienestar emocional y su entorno social es perjudicial y atenta contra sus derechos más elementales, los cuales están amparados en la Convención de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Por ello, te proponemos lo siguiente. Infórmate, no tengas miedo y, sobre todo, escucha a tus hijos. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jáuregui y como ya viste, el día de hoy vamos a hablar de este tema, que es un tema pues que tenemos que poner sobre la mesa, sobre todo por las cifras de las que acabas de escuchar. O sea, México es el primer lugar en abuso sexual infantil. Y hay muchas formas del abuso sexual, no solamente es la violación, como ya vimos, esa es la más extrema. Y lo que es muy importante es platicar del tema, porque tenemos una falsa creencia de que si no hablamos de algún tema desaparece. Y eso no quiere decir que desaparezca, quiere decir que los dejamos solos, los dejamos abandonados, no hay nadie que cuide a nuestros niños, que los atienda y que prevenga, sobre todo, que esto siga sucediendo. Entonces, para nosotros es muy, muy importante poder poner el tema para que tú lo escuches, para que todos lo platiquemos, pero sobre todo para que sepamos qué es lo que nosotros podemos hacer como adultos para prevenir, y si ya está sucediendo o si ya sucedió, bueno, pues para ayudar a nuestros niños a salir de este problema, que es un problema muy, muy, muy grave. Entonces, bueno, pues bienvenidos. Creo que es importantísimo que platiquemos este día de esto. Y le quiero dar los buenos días a las intérpretes de lengua de señas mexicanas, Fabiola Ruiz e Istiel Caneda, y por supuesto también, bueno, al público que nos acompaña el día de hoy. Gracias por venir. Un poquito más adelante estaré platicando con alguno de ustedes sobre este tema. Y bueno, tenemos como invitados el día de hoy a Laura Martínez. Ella es directora y fundadora de ADIVAC, que es la Asociación para el Desarrollo Integral de las Personas Violadas. Y quiero que sepas que, bueno, por supuesto que justamente ADIVAC nos dijo que es justamente esta triste noticia de que somos el primer lugar a nivel mundial. Hay 4.5 millones de casos de abuso sexual durante la infancia. Laura, terrible. Bienvenida. Qué gusto tenerte por aquí. Gracias por la invitación. Importante hacer conciencia sobre este tema. Muy, muy importante, y además porque de 10 niños
que viven violencia, uno lo habla. Fíjate. La mayoría se queda callado. Eso yo creo que es una de las cosas que más nos gustaría hacer énfasis en este programa, porque es parte de la prevención. Así es. Y es parte, por supuesto, de la atención que se les puede dar a ellos en el momento en el que los niños se atrevan a decirlo. Ya nos irás diciendo cuál es la razón de este silencio. Claro. Bienvenida, Laura, qué gusto Gracias. tenerte aquí. También está con nosotros Misael Rojas, él es médico y sexólogo. Él es integrante de Caleidoscopía, espacio de cultura, terapia y salud sexual. Misael, qué gusto tenerte por aquí. Hola, buen día a todos y todas. Tema difícil, ¿verdad? Muy difícil, muy escabroso, que muy poca gente se atreve a hablar, incluso sabiendo estos datos, incluso sabiendo que puede pasar en casa, y aún así es un tema que, si de por sí la sexualidad sigue siendo un tema del que no se habla, este es un tema de los que menos se habla. Sí, y eso oye, es gravísimo. Y fíjate, dices, sucediendo en casa, nosotros sabemos por la investigación que hemos realizado en este programa y en otros anteriores, que es más bien donde más sucede, Así es, ¿no? así es. Dentro de la casa de los niños. Y por conocidos, etcétera, Por etcétera. conocidos. Ya hablaremos de más. Son las personas que tienen acceso a ellos, que están cerquita, Así ¿no? es. Entonces es muy importante, claro que sí, hablarlo para poder frenarlo. Claro. También está con nosotros Elia Guillermo, ella es sexóloga. ¿Cómo estás, Elia? Hola, muy bien. ¿Y tú? Bien, bien, Buenos aquí con días. este tema, pero bien, contenta de que estén ustedes aquí para poder platicarlo. Sí. Oye, Elia, me gustaría que me explicaras qué es el abuso sexual. Pues es una forma de violencia que se comete desde diferentes ámbitos, ¿no? Se ejerce un asunto de poder, es decir, alguien mayor a la persona, normalmente es algún familiar. El padre biológico es una de las personas que es lo que más difícil, cuesta trabajo, ¿no? Entender que es el padre biológico, de las estadísticas, el que más tiene posibilidades de cometer el abuso. Puede ser a través de usando pornografía, pidiéndole que se tomen fotos, pidiéndole que se desnuden ante las personas. Puede o no llegar tocamientos físicos en las partes íntimas de los niños o de las niñas, y puede o no llegar a la violación, cuando ya tenemos aquí un asunto de penetración. Pero el abuso como tal son situaciones que el menor no comprende, independientemente de la persona que lo cometa. Claro, y eso creo que es importante, Laura, puntualizarlo, ¿no? Porque sí tenemos esta falsa creencia a nivel popular, o sea, es como muy común a nivel social decir que solo es la violación, ¿no? Sí, en algunas ocasiones, nosotras lo hemos comentado, incluso la Convención de Belén do Pará ya hace una diferenciación entre lo que es la violencia sexual y el abuso, ¿no? Y en México está como ya muy clasificado en el ámbito penal, ¿no? En los tipos legales de delitos sexuales. Sin embargo, la violencia sexual infantil, nosotras así lo hemos llamado y la seguimos llamando, y vamos a tratar de que se llegue a un acuerdo a nivel de varias instituciones para que así se le llame violencia, porque hay que nombrarlo. O sea, lo que no se nombra, no se ve, no existe, no está visible. Entonces, creo que hay que nombrar a la violencia sexual infantil. Y la violencia sexual infantil, pues sí, como ya comentaron, es cualquier contacto de índole sexual de una persona adulta o de varias personas contra un niño o una niña o un adolescente, ¿no? Y estos contactos no es necesario que haya una penetración para que en la persona que lo está viviendo haya una alteración emocional, ¿no? Claro. Y eso es lo que a nosotras, desde varias instituciones, tanto sociedad civil como de derechos humanos, estamos interesadas precisamente en ver a las personas que lo están viviendo, ¿no? Claro. Porque en el acceso a la justicia siempre se pone como en tela de juicio el dicho de la persona, cuando el testimonio del niño, de la niña o del adolescente, esa es la prueba máxima, ¿no? Sí, fíjate que un poquito más adelante vamos a escuchar algunos testimonios que justamente eso dicen, ¿no? Sí. Nadie me creyó más que mi mamá, Así es. por ejemplo. Oye, Laura, a mí me gustaría que nos aclararas, por ejemplo, escuchamos mucho frases como acoso, hostigamiento, Ajá. abuso, violación, que parecería que hacen, por algo tienen diferentes nombres y hacen como diferencia
Y entonces creo que eso también ha creado como confusión. Sí, ese es los delitos sexuales. Los delitos sexuales están clasificados en todos los estados de la República con palabras muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, en algunos lugares les llaman actos libidinosos, ¿no? En la Ciudad de México es abuso sexual, hostigamiento, acoso sexual, estupro, violencia y violación equiparada, prostitución infantil, explotación sexual infantil. Entonces, todos estos tienen que ver con cuestiones del cuerpo y de la sexualidad o del sexo, porque generalmente lo que utilizan es el cuerpo y los genitales de los niños sin tener que ver con una cuestión sexual. El otro lado es el que lo está utilizando de esta manera, ¿no? Y entonces sí tenemos que tener como bien claro que ese es el tipo penal y eso es lo que va a clasificar el operador de la justicia, ¿no? El abuso sexual que tiene que ver con que les muestren situaciones, no sé, revistas o en las redes sociales, que ahora esa es una nueva violencia, esa es nueva violencia porque se está utilizando también por este medio a los niños y a las niñas, que no tiene que ver con el contacto del cuerpo directo del niño o de la niña, ¿no? Y la violencia sexual es cuando ya hay una penetración. Pero para que haya una penetración, pues ya tuvo que haber muchas otras cosas antes. Claro, ¿no? digamos que son como las diferentes expresiones de esta violencia sexual. Así es. Diversas expresiones, pero todas, como dices tú, afectan profundamente y aparte esta afectación puede ser de por vida. Así es. Que eso es bien importante decir. Es de por vida. Es de por vida. Es de por vida, porque aunque lo que nosotras hemos visto en Adivac, cuando traen a los niños y las niñas de pequeños que viven la violencia de pequeños, los niños dan una respuesta más rápida a la atención, ¿no? Pueden rescatar mucho más rápidamente lo que les pasó, lo que vivieron. Y cuando fue una persona cercana, que puede ser su papá, su abuelo, que hay una confusión muy, muy fuerte en las emociones, que no alcanzan a entender por qué les hicieron eso. Sí los quieren, pero también sintieron dolor cuando les tocaron, etcétera. Entonces, hay una confusión muy grande. Entonces, con los niños y las niñas, cuando empezamos a trabajar con ellos, dan una respuesta más rápida al tratamiento. Y ellos, porque ahorita ya te puedo decir, ya con tantos años de estar trabajando el tema, han regresado, personas ya son adultas que las atendimos de pequeñas y nos dicen, es que porque mi mamá me escuchó o porque mi papá me creyó, yo ya resignifico diferente la violencia. Claro. Qué importante esto que nos estás diciendo, porque entonces hay que escuchar a nuestros niños y entonces atenderlos desde chiquititos. Misa, me gustaría saber, ¿es posible que un abuso sexual se cometa sin tocar el cuerpo de un niño o una niña? ¿Nos podrías poner algunos ejemplos? Sí, por supuesto. Simplemente, como decía Laura, yo te muestro una película de las así llamadas pornográficas con escenas sexualmente explícitas, una revista, una película, te hago insinuaciones directas, o el ahora llamado grooming, ¿no? Ya ves que nos gusta lo anglosajón, entonces... ¿Qué quiere decir el grooming? Es cuando una persona adulta se hace pasar por un niño o un adolescente para contactar a un niño o un adolescente para pedirle que mande imágenes de su cuerpo, para platicar de manera erótica, y erótica lo pongo entre comillas porque, como decía Laura, no tiene nada que ver con lo erótico sexual, tiene que ver con el uso y abuso de un cuerpo que ni siquiera se está dando cuenta de lo que está sucediendo. Entonces, esos son abusos también, y no hay tocamiento, es más, ni siquiera hay un cara a cara, ¿no? Y sin embargo, también eso es abuso. Aquí uno de los problemas, llamémosle a la clasificación, es que muchos pueden decir, bueno, uno es menos grave que el otro. Es que todos y ese es un gran problema, porque todos son gravísimos. Sí, fíjate que hemos escuchado mucho esa frase, qué bueno que lo dices, porque dicen, es que no hubo violación. Como si eso fuera peor que lo otro. Ajá. Y no es así. No.
porque cada persona lo va a vivir quizá de manera diferente, pero muy intensa. Siempre que haya algún tipo de abuso o de violencia sexual, la persona va a estar afectada, siempre. Claro. Oye, me gustaría que me acompañen a ver el siguiente sondeo. Y salimos a la calle y preguntábamos, ¿sabes en qué consiste el abuso sexual infantil? Vamos a ver qué nos dijeron. Es toda acción que puede vulnerar a todo niño entre edad de 6 hasta 12 años contra su cuestión física. Consiste en que personas adultas de la familia o ajenas a la familia producen algún tocamiento hacia algún niño menor de edad. En abusar físicamente de ellos. Pues es maltrato tanto emocional y físico a los niños menores de edad. Pueden ser de diferentes tipos, desde el abuso psicológico, abuso físico. Personas que abusan de los niños, ¿no? Sí, debe ser alguien que no tiene ningún derecho sobre el cuerpo de los demás, ¿no? Y menos siendo menor de edad. En violentar su integridad de persona. Es abusar de un menor sexualmente, ¿no? Bueno, muy importante escuchar las voces. Y Elian, me gustaría saber, ¿puede ser el abuso sexual infantil entre niños de la misma edad? Sí, de hecho sí. Nada más un dato antes de, la Organización Mundial de la Salud pone en el asunto del grooming, 12 minutos tarda una persona que está detrás de la computadora en desnudar al niño o la niña que lo está viendo, al adolescente que lo está viendo del otro lado. Sí. Entonces esa es una parte que sí hay que tomar en cuenta por la rapidez con la que actúan. Pero sí es... Oye, y dicen que también un adulto se desviste en menos de 12. Sí, en menos de 12 en minutos. menos de 12. Claro, Son personas muy hábiles para convencer. El menor tarda un poquito más en lo que logran engancharlos. Sí. Por eso en cuestiones de minutos es menor la parte del adulto, pero estas 12 minutos... Es lo que llevamos ahorita, estamos hablando de que ahorita que están en casa, niños y niñas que están, ya lo lograron, ¿no? Sí, Entonces es un asunto. Es increíble, sí. Así es. Oigan, pues bueno, vamos a seguir hablando de este tema, por supuesto, que es la prevención, por supuesto, y la atención del abuso sexual infantil, porque es muy importante que pongamos esto sobre la mesa, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿qué significa la palabra coerción? A mí me gustaría que es una palabra que utilizamos mucho y que la escuchamos mucho y que quisiera que nos explicaran regresando de este corte. Sí, vamos a un corte, en un momento regresamos. Estamos en Diálogos en Confianza. Antes de comenzar a hablar sobre la prevención del abuso sexual infantil, te queremos preguntar lo siguiente. ¿Sabes exactamente en qué consiste un abuso sexual infantil? De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el abuso sexual infantil consiste en el involucramiento del niño en actividades sexuales que no comprenda en su totalidad, en las que no sea capaz de dar su consentimiento de manera totalmente informada o para las cuales no esté preparado ni desarrollado ni pueda dar su consentimiento, o aquellas que violen las leyes y tabúes de la sociedad. El abuso sexual infantil se lleva a cabo entre un adulto y un niño, o incluso con otro niño, donde haya de por medio una relación de poder y confianza, y cuando además la actividad sexual tenga la intención de gratificar o satisfacer las necesidades de la otra persona. Bueno, creo que es muy importante escuchar estos datos que les estamos poniendo porque nos va aclarando, o sea, es satisfacer al otro. Y se quedó una pregunta muy importante, que era esto, si el abuso se puede dar entre niños de la misma edad, porque por lo general tenemos esa confusión y pensamos que solamente de un adulto a un adolescente, a un niño o una niña. Sí, pero es dicen correcto. que sí. Sí se puede dar porque hay que hacer algunas diferenciaciones entre lo que es acoso y hostigamiento. Por ejemplo, en el caso del acoso puede o no haber una situación de jerarquía, pero sí hay una situación de poder. Es decir, por ejemplo, entre niños y niñas, el niño que es más tímido puede tener menos poder contra un niño o una niña que es más abierta, es más extrovertida, y por esa razón el acoso tiene conductas lascivas y sí puede haber una situación de abuso. Y en el caso del hostigamiento sí hay una situación de jerarquía. Por ejemplo, entonces, y sí es puede ser en el laboral, puede ser en el escolar. Exactamente, puede ser el jefe, tanto para arriba como para abajo, vertical, y en el caso del acoso es horizontal. Por esa razón, el abuso se da también entre menores de edad. Híjole, eso es bien importante entenderlo, ¿no? Porque a veces podemos pensar entonces que están teniendo juegos sexuales y no realmente está sucediendo realmente un abuso. Hay que ver
qué tipo de juego están teniendo, ¿no? O sea, es muy importante los tocamientos que se hacen, ¿no? ¿Cómo podemos diferenciarlo, Laura? Porque como papás, y aparte aquí en Diálogos hemos dicho mucho de esta apertura que tenemos que tener ante la sexualidad y cómo hacerla una parte natural de nuestra propia persona, de nuestra integridad, etcétera. Y entonces, ¿cómo saber la diferencia? ¿Cómo sé cuando mi hijo está jugando juegos que son adecuados a su edad por la exploración, por el conocimiento de su cuerpo, y cuándo no? Ahí, ahorita lo acabas de decir precisamente, ¿no? O sea, cuando nosotras, o sea, las personas sabemos cuando los niños están teniendo como contactos que no tienen que ver con un contacto que hacemos las personas adultas, ¿no? O sea, las personas adultas ya nos relacionamos sexualmente de forma diferente a cómo se relaciona un niño o una niña, ¿no? De repente ahí hay tocamientos, etcétera, pero no es una cuestión de que se estén masturbando constantemente, por ejemplo, ¿no? Si tu niño o tu niña nunca habían tenido esa conducta y ahora la tienen, entonces tú dices, algo está pasando, ¿no? Tienes que investigar qué es lo que está pasando. Y si está pasando entre niños de la misma generación, entonces sí también tienes que ver qué le está pasando al otro niño, para que el otro niño también esté haciendo, o la niña, estén haciendo lo que están haciendo, ¿no? O sea, no irte así de, sacas la espada y te vas contra el niño, contra el papá o contra la mamá. No, sí tienes que investigar, ¿no? Porque los niños de la misma generación, sobre todo entre las edades de 3 años, 2 años, 5 años, o sea, que se están tocando, sí tienes que ver qué está pasando entre esos niños, ¿no? ¿Qué le está pasando a ese niño en su casa, ¿no? Investigar un poco más, porque sí da enojo, ¿no? Sí da mucho enojo, pero sí tenemos que investigar. Incluso yo ahorita quería mencionar a las personas que entrevistaron, ¿no? Y estábamos hablando al inicio de cómo se nombra a la violencia. Y a mí me gustaría que el público viera que es bien difícil y cuesta mucho trabajo nombrarlo. Y entonces, si nos cuesta tanto trabajo nombrarlo, y cuando lo vemos en los niños que se están tocando entre la misma generación, pues también nos va a generar un shock, ¿no? Y entonces sí tenemos que tener, qué bueno que sigan haciendo estos programas. Yo creo que nunca se va a agotar el tema, de seguir hablando y seguirlo mencionando y seguir diciendo es violencia sexual infantil, no es abuso. O sea, porque cuando decimos abuso es como si lo bajáramos de la importancia que tiene realmente, ¿no? El abuso, el hostigamiento, ¿no? Todas estas formas que lo nombran, sí tiene que ver con cuestiones de tipo penal. En el ámbito social, en el ámbito de todas nuestras relaciones de personas, es violencia sexual infantil, ¿no? Claro. Eso así se llama. Y aparte, ¿no? Tiene muchas formas, que eso es lo importante ponerlo. Tiene muchas formas de expresión. Sí, muchas formas de expresión. Inclusive el lenguaje, Laura. Incluso ¿no? el lenguaje. Porque también, de repente, cuando estamos dentro del ambiente familiar, no nos damos cuenta que nuestro lenguaje puede también ser violencia Y los sexual. Saludos, ¿no? Los saludos. Que los saludamos en besos en la boca. O sea, no, porque entonces ya todos los van a saludar en la boca. Claro, por supuesto. Oigan, antes de pasar, tenemos un testimonio que quiero que me acompañen a ver, pero no quiero que se quede sobre la mesa. Misa, si nos puedes decir qué significa la palabra coerción. Coerción es un tipo como de convencimiento bajo manipulación, de que yo quiero que el niño haga algo que yo quiera, ¿no? Sin que él pueda decidir si sí lo quiere hacer o no. Pero entonces yo lo manipulo de tal manera que me dice sí, y entonces yo digo, ay, aceptó. Él quiso, ¿no? Eso pero es un convencimiento con engaños. Con engaños. Esa es la coerción. A veces se utiliza una manipulación violenta, ¿no? Es que si tú no lo haces, entonces le voy a decir a tu mamá, si tú no lo haces, le voy a hacer algo a tu familia, a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos. Sí. Entonces, amenazas. Pero, por ejemplo, también puede ser inclusive a través de dulces, ¿verdad? Sí, claro. A través de dinero. A través de invitarte a ver una película o comprarte algún objeto. Todo eso es coerción. Se vale de varias herramientas, de varias formas,
para que tú hagas lo que yo quiero sin que necesariamente tú estés convencido. Claro. O sea, yo te digo, no sé, vente, algo así como toca mi cuerpo, pero tú no vas por tocar mi cuerpo, tú vas para obtener los dulces, el dinero. Oye, y te voy a poner una cosa muy polémica sobre la mesa, pero es importante que también lo hablemos. A veces los niños dicen, es que me confundo porque me gustó. Sí, claro. Eso también es coerción, ¿verdad? Sí, claro. Y finalmente el cuerpo va a reaccionar a las diferentes sensaciones, a los diferentes estímulos. Eso es completamente, si así lo queremos ver, natural o normal, porque nos encantan esas palabras, ¿no? Sin embargo, eso no quiere decir que porque el niño sienta rico que le toquen el cuellito, es una invitación a que yo lo violente sexualmente. Exactamente. Y quiero que me acompañen a ver este testimonio. Justo habla de eso. Acompañan. Hubo muchos focos rojos. Sin embargo, quizás la confianza a la persona que en ese momento se ama, pues no nos permite ver esas luces que si las hubiéramos visto desde el principio, pues hubieran evitado el sufrimiento que ellos pasaron, el infierno que ellos vivieron. Mi niña sufría de infecciones de vías urinarias constantemente. Entonces, un martes aproximadamente, casi se aproximaba la fecha del Día del Niño. Al meterla a bañar y decirle que nos apuráramos para ir, que se fuera al festival, mi niña me dice que quiere jugar, que quiere que yo juegue con ella. Y pues digo, un ratito porque ya nos vamos a la escuela. Y me dice, sí, mami. Me dice, hazme cosquillitas. Y le empiezo a hacer cosquillitas en sus axilitas, en lo normal, ¿no? En su cuellito. Y me dice, no, mami, no seas tonta, ahí no. ¿Y por qué me dices así? Y dice, pues es que ahí no se hacen cosquillitas. Le digo, entonces, ¿dónde o cómo? Y me dice, sí, mira, aquí. Y me señala, se pone en una posición donde abre sus piernitas y me dice, aquí. Y me quedé, no, ahí no se hacen cosquillitas. Y dice, así no se juega. Dice, sí, mami, así me juego con mi papá. Dice, no, mami, a mí sí me gusta, pero cuando lo hace fuerte, no. Tú hazme cosquillitas, pero hazme despacito, para que no me duele y no sangre. Porque a mí sí me gusta. ¿Y a qué más juegas con tu papá? Me dice, bueno, también me hace cosquillas y se voltea de pompas. También me hace cosquillas aquí, pero aquí me mete el dedo. Pero no, eso no. Y me dijo, ¿por qué no quieres que juegue así con mi papá? Porque eso es algo malo. Entonces, ¿él está haciendo cosas malas conmigo? Sí. Eso fue el viernes, el sábado, luego se lo enfrenté, lo expusimos. Él dijo que no, que él podía hacer todo lo que yo quisiera, pero que eso no. A través del DIF nos canalizaron, se hizo una demanda a Barrientos, donde después de un año de estar juntando muchas pruebas y demás, muchos atropellos, pues hasta ahorita se vinculó a la persona, esta persona se amparó, estamos en espera de la respuesta de ese amparo. De hecho, mi hija fue la valiente y lo dijo, a manera de juego, pero lo dijo. Pero mi hijo no, mi hijo fue a través de la terapia que fue empezando y que hasta ahorita sigue soltando todas las cosas que vivió con esta persona. Pero hasta la fecha aún todavía no termina de sacar lo que él dice, su caja de secretos. Actualmente es un desgaste en todos los sentidos, físico, moral, espiritual, económico, de trabajo. A pesar de todo, el dolor que se puede sentir ahorita ya no es comparado ni equitativo a lo que se sintió al principio, se transforma. Muchísimas gracias por este testimonio. Y bueno, es justamente lo que estábamos diciendo, que de repente hay una confusión, Laura, porque dicen, es que siento rico. ¿Cómo le explico yo a mi hijo que a pesar de que sienta rico, porque aparte, pues el cuerpo es cuerpo y reacciona, eso no es correcto? ¿Cómo explicar esta confusión? Sí, mira, hemos tenido muchos casos muy, muy parecidos a este. Y sí, las personas adultas siempre piensan en su dolor y en su enojo, ¿no? Y dan la primera respuesta que les sale, ¿no? De decir, es que eso es malo, eso no te lo debe de estar haciendo tu papá. Y entonces eso lo único que hace es generarle mucha más confusión a la niña, que es la revictimización, ¿no? Y que en el entorno social eso es lo que hacemos con las personas que viven violencia, porque no sabemos precisamente cómo manejarlo.
Entonces, lo más recomendable, o sea, si está pasando eso, en este caso tan evidente, es comentarle a la niña, voy a platicar con tu papá para que ya no juegue así, ¿no? Porque esos juegos los tenemos que hacer pues las personas adultas, tu cuerpito está chiquito, ¿no? Eso no es ahora recomendable que te esté tocando tu papá así. Pero, o sea, sí manejarlo de forma diferente. Claro que hay una confusión muy fuerte, pero sí hay que hablarles, y sobre todo me imagino que era una niña pequeña, de 4 años, 3 años, ¿no? Sí hay que tener mucho cuidado con cómo se lo decimos a las niñas y a los niños. Sí. Desde el tema de la prevención, justamente por eso es importante hablarles de sensaciones agradables en tu cuerpo y tus partes privadas, ¿no? Al momento de que ya te llega la persona con ese tipo de situaciones, tú le tienes que hacer, porque los niños sí te entienden, decirle, yo te entiendo y sé que sentiste rico. Claro. Es como si yo llego y te toco aquí, te doy un masajito en la espalda, vas a sentir rico, entonces, ¿por qué es malo? Claro. Si estoy sintiendo rico. Bueno, la diferencia es que, primero que nada, las partes privadas no te la puede tocar nadie, ningún adulto. Y yo manejo tres cosas diferentes: tocar, acariciar y revisar. Entonces les enseño, el doctor revisa cuando está presente mamá o papá y simple y sencillamente si tienes alguna infección, medio busca, te pide permiso, bajan pantaletita y revisan. El mamá o papá pueden llegar a tocar ayudándote a limpiar, ¿no? Por ejemplo, pero alguien que te hace acaricias y que por lo tanto te ocasiona placer, eso ya no es conveniente. Porque entonces en el momento en el que le decimos es malo y solo hacen las personas adultas y lo catalogamos y lo estigmatizamos como malo, también estamos haciendo una represión en la menor de justamente después ya no poder tener una relación sexual saludable. Claro. Oye, Elia, perdón que te interrumpa, pero hemos mucho hecho énfasis en diálogos de a cada parte del cuerpo decirle por su nombre. Así es, ¿no? Así entonces, las partes íntimas creo que queda como muy abierto. Sí. O sea, ¿cómo tendríamos que hablarles de veras realmente? Porque, bueno, yo no digo la parte superior de ¿no? mi cuerpo y la de parte mi cuerpo. inferior. O sea, claro. Entonces la cabeza, no. Claro. O sea, tengo que hablarle con los nombres, ¿no? Viene desde toda una forma de empezar a platicar. Desde el momento en el que estás cambiando el pañal es, a ver, te voy a revisar, si es niño, te voy a limpiar tu pene. Aunque uno piense que el bebé o el menor no lo está recibiendo, están recibiendo la información. Claro. Entonces, es hacerle la diferencia. ¿Cuáles son tus partes privadas? Ok, tus partes privadas son vulva, senos e incluso yo en lo particular meto boca, por ejemplo. ¿Y cuáles son las partes que puede ver otra persona? Brazos, manos, cabeza, lo podemos identificar en niños y niñas con el uso del traje de baño. Por ejemplo, las partes privadas son las partes que tu traje de baño no permite que la vea otra persona ni que la toque. Y tus partes no privadas son las cosas que las partes que tú puedes exponer, brazos, piernas, Oye, tú etcétera. agregas boca, dices. Yo agrego boca por la cuestión de que obligamos en muchas ocasiones a los niños o a las niñas a pedirle, pues ves, salúdalo de beso, ¿no? Dale un beso acá. ¿Eso qué significa? Y muchas veces le piden beso en la boca. Exacto. En la boca. Pero eso lo que significa es que le estás dando chance de que en cualquier momento te digan, ¿no le vas a dar el beso a la abuela? ¿No le vas a dar el beso al tío? Y entonces estás obligando que lo que te pida el adulto lo tienes que hacer. Sí, claro. Entonces, por esa razón yo meto esta parte. Importante. Sí. Algo. Yo no les hablo a los niños y niñas de partes privadas, porque entonces, desde mi punto de vista y desde lo que trabajamos, entonces hay partes públicas, ¿no? Pues se podría entender, pues claro. Yo sé que no, y no es la intención acá de Elia, pero se podría entender. Sí, porque además nadie puede tocar ni siquiera mi mano si yo no lo quiero que la toque, ¿sale? Y eso ya sería una cuestión de abuso, de violencia, si yo llego y te quiero abrazar y digo, es que es por amor, te amo y entonces te quiero abrazar, pero si yo no quiero el abrazo, no pues lo tienes que hacer, tienes que respetarme. Vamos a ir a un corte y regresando nos vamos a poner un poquito de acuerdo cómo encontramos el punto intermedio. Pero bueno, ahí ya. Mi familia está conformada por mi hija y yo. Tiene 10 años y va en quinto de primaria. Vivíamos con la familia de mi pareja y una de sus primas de mi hija tenía en aquel entonces 11 años y mi niña tenía 6 años. Y fue abusada sexualmente por la prima. Me doy cuenta del abuso porque mi niña se empezó a orinar, a espantarse.
se levantaba espantada, ya no quería ir a la escuela. Fueron muchos cambios en ella. Me hacía berrinches. Mi suegro me decía que a lo mejor era porque yo le pegaba, y le dije no. Pedí ayuda a CTA y ahí fue donde se dieron cuenta de que mi hija estaba amenazada y estaba siendo violada por la niña. Que la prima le ponía el cuchillo en el cuello y que la forzaba a que se dejara tocar su cuerpecito. Con su familia de mi esposo la trataron de mentirosa, de chismosa, de que ella mentía, de que ella fantaseaba. Su papá nos dio la espalda totalmente. Incluso nos dijeron que nos teníamos que salir de ahí de donde estábamos viviendo. Sí, hay veces que siento que ya no tengo fuerzas, que me deprimo. Me da las gracias, mi hija. Dice, gracias mamá, dice, porque tú fuiste la única que creyó en mí. Dice, todos me trataron de chismosos, dice, tanto tu familia como mi familia nos trataron de chismosos, de mentirosos. Dice, pero yo sé que yo dije la verdad. Dice, si me creen o no, dice, yo sé lo que viví, yo sé lo que pasé. Dice, gracias por estar conmigo, por creerme, porque eres la única que está conmigo y me está sacando adelante. Prácticamente las leyes protegen a los agresores, no a la víctima. A la víctima le dicen, sálgase, llévesela lejos, váyase. Pues quiero que sea la niña de antes. Porque ahorita se me hizo tímida, callada. Ya no juega como jugaba antes, o sea, era una niña muy juguetona, muy sociable. Y sin embargo, pues a consecuencia de todo esto se me volvió muy callada, muy insegura. Muchísimas gracias por este testimonio. Y Laura, querías comentar algo justo de esto. Sí, a mí me gustaría hacer mucho la diferenciación entre qué haces cuando tu niña o tu niño te dicen una situación de violencia y cómo actuar, a la prevención, a cómo vas a atender ya una situación de violencia sexual infantil y cómo vas a hacer la prevención. O sea, sí son como dos cosas diferentes. Claro. ¿No? La atención, en el caso de que lo abren a su mamá, en estos dos casos, sí empiezas trabajando primero con la mamá y después ya con el niño o con la niña, ¿no? La mamá te da toda la información que ella tiene en relación a lo que vivió su niña, a lo que le dijo su niña, y entonces ya le das la atención. Y entonces la atención se va a dividir en dos, o en la cuestión del abordaje legal o en el abordaje emocional, o lo vas a hacer ambos. Esa ya es decisión de la mamá. Si la mamá o la persona adulta o la tutora o tutor quieren iniciar un proceso legal, entonces les tienes que explicar en qué procesos van a pasar y lo que sí van a vivir, ¿no? No lo que dice el libro, sino lo que realmente sucede en la realidad. Que entre las cosas que sucede es esto del abandono de la familia y la negación, ¿verdad, Laura? Pasan muchas, la violencia sexual implica muchas cosas, por eso el secreto, ¿no? Porque muchas veces las mismas personas de la familia saben lo que está pasando y se quedan calladas por todo lo que pueda generar, si es el abuelo, si es el papá, etcétera, ¿no? Nosotras hemos conocido, ahorita tenemos un caso muy bueno de un papá que violó a sus 2 hijos en el estado de Morelos y lo sentenciaron. Con el nuevo sistema acusatorio, que no estuvimos de acuerdo en que declararan a los niños, en que los tuvieran ahí declarando con el papá ahí, estaba escondido, pero sabían que ahí estaba, ¿no? Pero sí afortunadamente sí lo sentenciaron a 43 años de prisión, porque sí tocó a sus niños. Pero sí padecen, o sea, sí es una vía crucis. Oye, otra cosa que me gustaría que el público escuchara muy puntual. ¿Los niños mienten sobre este tema? Nunca mienten. O sea, eso es lo que siempre les decimos, y bueno, algunos ministerios públicos que nosotras llegamos a apoyar porque presentamos los informes, nos llegan a decir, bueno, es que explíqueme qué siente un niño o cómo está un niño o una niña. Sí digan, bueno, ellos le llaman menor. O sea, ya no hay que decirles así a los niños por sus derechos humanos, ¿no?
Entonces ya les explicamos, un niño nunca va a mentir en relación a algo que está viviendo en su cuerpo, o sea, directamente contra su cuerpo. O sea, su mamá no le puede venir y decir, diles a los señores lo que dijo el testimonio, ¿no? Eso es uno de los argumentos que utilizan ahora por lo de la alienación parental, Laura. Entonces, ¿no es verdad? No es verdad. No. Cuando un niño habla, y sobre todo con este tipo de detalles, que algo le hicieron, créanle al 100%. Así es. Créanle. Él no va a inventar. Por mucho que incluso haya visto películas, no va a decir, esto me lo hicieron a mí. Eso es algo falso. Si un niño dice que está siendo abusado sexualmente, está siendo abusado sexualmente. Incluso y ya aunque vimos diga que le gustó. y ya vimos las estadísticas. Solo el 1% de las personas que son abusadas sexualmente, el 3% era, lo dicen. Así es. Sí. Imagínense todo lo que no se dice. Claro. Entonces, si ya tuvo el valor de decirlo, no lo revictimicemos, no lo tilmemos de mentiroso, creámosle, porque eso es algo muy importante, incluso para la resiliencia con la que tienen que Claro, porque contar los justo niños este y niñas. testimonio nos está diciendo eso, ¿no? Que la hija ya más grande llega y le dice, gracias a ti, mamá, así es. gracias a que tú me creíste. Y las dos se ve que están aisladas, o se escucha que están aisladas, porque nadie más de la familia les creyó. Es más, hasta las acusan de mentirosas. De mentirosas. Y en los dos casos, o sea, puedes ver reacciones diferentes. En el de la niña, la pequeñita, sintió placer. En esta, sintió la violencia. Entonces, no hay un patrón en el cual las personas puedan sentir o no puedan sentir, etcétera. Y entonces, en la atención, o sea, sí la tienes que ubicar en esas, en estos pasos a seguir, ¿no? Y en la prevención, que es lo que comentaba, en la prevención es diferente, ¿no? En la prevención... Claro, porque no ha sucedido el hecho y lo estoy preveniendo. O puede ser que sucedió, puede ser la mamá, que es lo que nos ha pasado a nosotras, dicen, es que yo sospecho que algo tal puede vez estar le pasando. pasó algo. Nosotras, la única vez que hacemos prevención de violencia sexual infantil es ahora en verano. Ahorita está el curso de niños de 6 a 9 años en Adivac, que es gratuito, lo comentamos por acá. Claro. Y en agosto, la primera de agosto y la segunda, la primera de agosto es para niños de 9 a 12 años y la tercera es para adolescentes. Y son gratuitos. Y entonces lo que nosotras hacemos es, sí lleva todo un proceso, son 5 días de trabajo, 25 horas, y trabajas 25 horas con niños y niñas, adolescentes, y trabajas 15 horas con papás. Tienes que trabajar forzosamente cuando haces prevención de violencia sexual infantil con papás o tutores o responsables de los niños, con los niños, porque los papás tienen que saber qué estás haciendo con los niños, qué estás trabajando. Y tienen que entender también, ¿no? Para seguir con esta prevención hasta en su casa. Hasta la casa, porque allá se sigue. Claro. Allá se sigue. Entonces, algo que comentaba Elia de cómo trabajar con los niños y cómo explicarles las partes de su cuerpo. Lo que nosotras hacemos tenemos varios dibujos con los que trabajamos con los niños. Incluso hasta ellos mismos dibujan todo su cuerpo y cuáles son las partes de su cuerpo, etcétera. Y las partes íntimas. O sea, nosotras así es como llamamos las partes íntimas, que son la vulva, ¿no? O les decimos, haces pipí, ¿cómo se llama? ¿No? Y nos bajamos al discurso de los niños y de las niñas y ya les decimos que son esas partes íntimas, nadie les debe de tocar. Pero que si hay alguna otra parte de su cuerpo que tampoco les gusta que les toquen, también lo tienen que decir, ¿no? Claro. También lo tienen que abrir, lo tienen que platicar. Entonces, sí es un proceso para trabajar con los niños y las niñas, para hacer la prevención de la violencia sexual. Incluso en los talleres hay papás que los llevan hasta 4 años seguidos cada año, porque cada vez van acomodando la información de forma diferente.
Claro, eso es bien importante. Y bueno, quiero leerles algunos de los comentarios que nos están diciendo en las redes. Nardo Vargas, por ejemplo, dice, no hay que dar toda la confianza a cualquiera, pues hasta un tío ha llegado a abusar, ha sido el mismo abusador, un amigo, y si llega a ser el mismo padre, el niño lo rechazará y le tendrá miedo quedarse solo con él. Sea un tío, un amigo, un niñero, un padre, etcétera, hay que estar muy atentos. Después también nos dicen, los niños no pueden fantasear con algo que no está dentro del campo de su experiencia. Es importantísimo siempre estar alerta. Es importante creerles a los niños en caso de violencia sexual. Es vital nuestra escucha activa. También es muy importante la atención si es que sucedió el abuso. Las secuelas suelen ser muy, muy dolorosas. También nos está diciendo Luqui Piril. Hay diferentes comentarios. Y bueno, también nos están diciendo que, bueno, qué es lo que va a suceder con los libros de texto, ¿no? Gratuitos que ahora están, bueno, van a tener algunos temas que para algunos papás están siendo polémicos. ¿Ustedes qué opinan? Porque siempre estamos nosotros a favor de la información. La verdad es que en Diálogos la línea es que creemos que mientras más informados estén nuestros niños, más seguros van a estar. Y sin embargo hay mucha polémica en torno porque se va a hablar pues de diversidad sexual, de masturbación, etcétera, de muchos temas. ¿Ustedes qué opinarían de eso para la prevención? Mucho se habla, pero desde la ignorancia. O sea, ni siquiera han visto qué dicen los libros, para empezar. Exacto. Y se dejan llevar por grupos manipuladores como el Frente Nacional de la Disquefamilia, ¿no? Y entonces ellos dicen, es que van a hablar de masturbación y entonces le van a enseñar cómo se masturben a los niños. No, no es necesario, ellos solitos aprenden. Sin embargo, pues sí. El hecho de les van a enseñar a en la escuela que hagan estas cosas, bueno, eso, recordemos lo que pasó con Narciso Bassols hace algunos años, cómo planteaban ciertas preguntas para así engañar a las personas y entonces sí que estuvieran en contra de una educación sexual en las escuelas, ¿no? Ya en 1930 y tantos ya se hubiera empezado a dar educación sexual en las escuelas, pero gracias a este tipo de grupos hasta tuvo que renunciar Narciso Bassols porque no lo dejaron, ¿no? Con preguntas algo así como, ¿está usted de acuerdo en que en las escuelas le enseñan a sus hijos las perversiones de la sexualidad? Pues por supuesto todos dijeron que no. Claro. Sí, sí. Algo así están utilizando este tipo de grupos. Informémonos. Si tenemos duda, vayamos al libro a ver qué dice el libro. ¿Sale? Para no tener esas falsas ideas y entonces irnos casi como borregos a apoyar una idea que ni siquiera sabemos de qué se está tratando. Yo creo que antes también independientemente de toda la malinformación o la desinformación que se maneja, es importante que sepamos que desde que concebimos al bebé, ya le estamos dando información sexual. O sea, ya estamos educando en sexualidad. Puede ser de manera formal o informal, pero ya se está educando desde el estilo de crianza que cada persona trae. Entonces, es un tema difícil. Entiendo que a papás y mamás se les complica muchísimo mencionar pene, mencionar vulva, mencionar sexualidad, homosexualidad y bueno, autoerotismo, masturbación, ya es como que en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo no lo podemos decir. Yo lo entiendo, sin embargo, papá o mamá nos dicen desde chiquitos, no te toques ahí, no te toques allá. Bueno, empecemos a decirle, no te toques por qué, o por qué sí, o por qué no. Más que darle la entrada después, porque eso viene después, al libro de texto que te vas a encontrar en primaria, primero velo desde casa. Date la oportunidad de pedir, de acercarte a instituciones, de acercarte con gente que si tú no puedes abrir el tema con tu hijo o con tu hija, danos la oportunidad a las personas que podemos hacerlo y enseñarte, decirte, hay herramientas para poderle hablar a tus hijos desde la sexualidad muy pequeñitos, desde que los estás amamantando en caso de mamá, desde que el papá está al lado tuyo. Y después de eso, pues las autoridades tienen que hacer también su parte, no toda la chamba nada más se queda en casa. También necesitamos tener una sociedad que sea menos agresiva y menos violenta con nosotros mismos. Ahora, ¿no? si los papás se sienten con pena, que no pueden, o las mamás y los papás, que no pueden decir las palabras, nombrarlas como tienen que ser, pues tal vez los primeros que necesitan apoyo son ellos, ¿no? Claro. Porque la verdad es que muchas familias, y lo sabemos,
la sexualidad es un tabú, ¿no? Como la sexualidad, la religión, la política y muchos temas. Aunque estemos en el siglo XXI. Aunque estemos, sí, porque de repente podemos pensar, bueno, pero es que los vemos todos los días, cotidianamente, lo estamos viendo en todos los medios de comunicación, solo basta apretar un botón, pero en la casa no se habla. Y no sé cómo decirlo, no sé cómo nombrarlo, me pongo roja, empiezo a titubear, no quiero hablar del tema, me confundo, tal vez ni siquiera yo tengo la información. Entonces yo les invito a que también como adultos nos informemos, no porque somos adultos tenemos que a fuerza saberlo todo y sin embargo siempre podemos aprender. Sí, hay un cambio, yo creo que ha habido un cambio y el cambio también lo podemos ver en que ya se está hablando, o sea, ya lo están denunciando más las personas que han vivido violencia y precisamente lo están hablando por los libros de texto, ¿no? Porque en los libros de texto se habla del cuerpo, se habla de la sexualidad, se habla de las partes del cuerpo y las personas que atendemos en Adivac, que son como 500 a la semana, muchas de ellas adultas dicen, yo me di cuenta que viví violencia sexual de pequeña por el libro de texto. Fíjate. ¿No? Porque en el libro de texto dan información que antes no daban y ahora dan. Entonces creo que el poder ubicarte y educarte en el ejercicio de tu sexualidad te va a hacer responsable del ejercicio de tu sexualidad precisamente y te va a ser responsable también para que no uses el cuerpo de otras personas en contra de su voluntad. Claro, y entender un poquito también esto que dices, ¿no? Si de repente de adulto yo me he visto con algunas dificultades y en un libro de texto de mi hijo descubro algo, pues atenderlo, ¿no? Claro. Atenderme. La información es poder. La información es poder. Así de simple. Y claro ves que sí es buena. Es buena. Vámonos a un corte, en un momento regresamos, estamos aquí en Diálogos. Quédate con nosotros en Diálogos en Confianza. Creo que sí es como muy... Se ejerce un asunto de poder, es decir, alguien mayor a la persona normalmente es algún familiar. El padre biológico es una de las personas que es lo que más difícil, cuesta trabajo, ¿no? Entender que es el padre biológico de las estadísticas el que más tiene posibilidades de cometer el abuso. Estos contactos no es necesario que haya una penetración para que en la persona que lo está viviendo haya una alteración emocional. ¿Qué quiere decir? Grooming es cuando una persona adulta se hace pasar por un niño o un adolescente para contactar a un niño o un adolescente para pedirle que mande imágenes de su cuerpo, para platicar de manera erótica, y erótica lo pongo entre comillas porque, como decía Laura, no tiene nada que ver con lo erótico sexual, tiene que ver con el uso y abuso de un cuerpo. O sea, las personas adultas ya nos relacionamos sexualmente de forma diferente a cómo se relaciona un niño o una niña, ¿no? De repente ahí hay tocamientos, etcétera, pero no es una cuestión de que se estén masturbando constantemente, por ejemplo, ¿no? El mamá o papá pueden llegar a tocar ayudándote a limpiar, ¿no? Por ejemplo, pero alguien que te hace acaricias y que por lo tanto te ocasiona placer, eso ya no es conveniente. ¿No le vas a dar el beso a la abuela? ¿No le vas a dar el beso al tío? Y entonces estás obligando que lo que te pida el adulto lo tienes que hacer. Sí, porque muchas veces las mismas personas de la familia saben lo que está pasando y se quedan calladas por todo lo que pueda generar. Si es el abuelo, si es el papá, etcétera, ¿no? Créanle al 100%. Así es. Créanle. Él no va a inventar. Por mucho que incluso haya visto películas, no va a decir esto me lo hicieron a mí. Soy una mujer de 41 años, mi hijo el mayor tiene 21 años, mi hija la del medio tiene 15, mi hija la más pequeña tiene 11. Mis 3 hijos fueron víctimas, el mayor de violación, la del medio y la chiquita de abuso sexual. Yo cuando era niña fui violada, era una niña como de 10 o 11 años, no recuerdo bien. Se me borró alguna parte de mi vida, mi hijo se volvió triste, le costó trabajo para volver a tener amistades. Él era muy sociable, él se volvió adicto a las drogas. Mi otra hija
Ella ahora me dice que siente que no la quiero, cuando yo sí la quiero mucho. La más chica, ahora ella es muy agresiva, está a veces triste también. Trato de ser alegre, aunque por dentro la tristeza esté siempre conmigo. Pero yo sé que eso me va a ayudar. Ayuda a mis hijos, les demuestro que puedo, que valgo y que ellos valen como personas. Yo le digo a mis hijos que lo que les pasó no es impedimento para que ellos sigan adelante, que están completos. De mi hijo el mayor, el miedo más grande es que sus agresores fueran a hacerle algo a su papá, porque con eso lo amenazaban. Le decían mucho que si él no se dejaba hacer lo que ellos querían, iban a hacerle algo a su papá y que además a ellos no les iban a hacer nada. A uno de ellos decía que era menor y que no le iba a hacer nada. Él preguntaba cómo se suicidaban las demás personas. 2 de mis hijos ya intentaron quitarse la vida de un modo y de otro, pero no lo han logrado. Pero sigo adelante, estoy viva y eso es lo que cuenta. Bueno, muy importante también este testimonio porque es muy fuerte y aparte está hablando de que son sus 3 hijos, que ella lo sabe, ella también, y los 4, ¿no? Fueron violados, abusados, etcétera, y ella dice, bueno, están enojados conmigo, ¿no? Entonces, suele suceder también eso, ¿no? Que se enojan a veces con los papás, aunque no hayan sido ellos los agresores. Así es, sí sucede en muchas ocasiones, porque sienten que no hay una respuesta por parte de la mamá, ¿no? Y entonces se vuelca el enojo en contra de ella. Si ella es la que me cuida o la que me protege o la que me da afecto, ¿por qué permitió que me pasaran estas cosas, ¿no? Entonces es también una forma de darte una respuesta a lo que pasó, ¿no? Es como un mecanismo ahí de defensa muy, muy fuerte. Que ahí tendrían que acudir a terapia familiar, ¿no? Familiar. Que es muy importante. Tenemos por aquí a Laura. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien, muchas gracias, bienvenidos. ¿Tú sufriste de abuso cuando eras niña? Sí, precisamente cuando supe del programa me acordé que muchas veces uno lo pasa por alto, pero cuando yo tenía más o menos como 4 o 5 años, vivíamos en la planta baja de un edificio. Y pues uno de niño no sabe muchas cosas, me asomé a la puerta y en eso un señor en una esquina, un indigente, estaba a la vuelta, unos pasos, y entonces se abrió el pantalón y se sacó sus genitales, ¿no? Entonces en ese entonces pues yo no sabía realmente, sabía que no era bueno, ¿verdad? Pero en ese entonces le comenté luego a mamá que estaba atrás de mí. Mi mamá salió en ese momento, se asomó y vio al tipo que estaba haciendo eso, que además me mostraba una muñequita para que fuera, ¿no? Entonces resulta que eso sucedió. Mi mamá, para esto también estaba mi papá, porque fue en la mañana, y mi papá, pues bueno, salió, yo me imagino que lo golpeó, no sé, y a mí me metieron, pero realmente nunca me dijeron, oye, esto no es correcto, no es bueno. Yo suponía que no era bueno, ¿no? Pero pues a veces no se dice y es bueno que nos diga. De repente supiste que algo estaba sucediendo porque la reacción de tus papás te hizo darte cuenta. Y dices que también después de adolescente en el transporte público, Laura. ¿Qué pasó en el transporte público? Sí, bueno, después, cuando empieza uno a estar en la adolescencia, pues empieza uno a tener un cambio en su cuerpo. Yo tenía 13 años, en algunos momentos pues, se usaba el transporte público para ir a la escuela. Iba con una compañerita más grande, 3 años más grande que yo, y me decía, para acá y así, ¿no? Entonces, normalmente lo que hacían los señores era acercarse y restregar sus genitales encima o hacer eso, y ya después, pues yo por más que me hacía a un lado, me cambiaba de lugar, pues seguía, ¿no? Y esa era una, y bueno, y posteriormente también cuando iba a la prepa, lo mismo, iba sola en el transporte público, era una preparatoria que estaba muy céntrica, y lo mismo, pero en ese entonces pues ya sacaba yo un libro para leer y los señores lo mismo, se abrían y se restregaban con mi brazo cuando estaba leyendo, o se ponían el periódico, que es una técnica que ellos utilizan mucho para abrirse. Tapar sus genitales. Así es. Claro, y mostrarlos. ¿Cómo se le llama a este tipo de violencia del que nos está hablando Laura, y que aparte pues es muy común que las mujeres estemos expuestas a eso, ¿no? A los hombres enseñándonos sus genitales. Sí, la ley lo contempla como una especie como un tipo de acoso sexual. Yo no le pondría un nombre, ¿no? Yo más bien le pondría que la educación sexista en la que vivimos
le permite a los hombres expresar su sexualidad de forma diferente que a las mujeres, ¿no? Porque cuando ya le ponemos alguna tipología psicológica o psiquiátrica, ya estamos disculpando el actuar de la persona, ¿no? Y sí tiene que ver con una cuestión de educación, Pero aparte, es importante decir que no, o sea, aunque ellos tengan más permiso que las mujeres de expresar cualquier cosa sexual, no es correcto. No es correcto. No es Claro que correcto, no es porque, correcto. bueno, yo no tengo por qué estar expuesta como niña a esa escena, ni ninguna niña. Claro. Y también tengo derecho a estar en el transporte público y a transportarme libremente sin estar siendo violentada. De hecho, por eso existe todavía el silbato de la parte del acoso, incluso en las instituciones también. Es un acoso sexual y lo tienes que denunciar. Sí. Porque sí procede, o sea, se le puede, a mí me ha tocado ver en algunos lugares públicos, sobre todo en el metro, que es donde a veces más sucede, cómo se puede llevar hacia las autoridades en el momento en el que está sucediendo el violentaje que estamos viviendo, ¿no? Tanto mujeres como hombres. También ya no es exclusivo de las mujeres. No estamos diciendo. Desgraciadamente las estadísticas nos dicen que son más las mujeres, pero también los hombres. También los hombres lo viven. Acoso sexual. Pero lo que sí quiero resaltar es que sí tenemos que trabajar en esta educación, precisamente, que no sea tan diferenciada. Somos iguales, hombres y mujeres, ¿no? Claro, por supuesto, es importantísimo. Oye, y bueno, por acá tengo a Carla que tiene una duda, que les quiere hacer una pregunta. Adelante, Carla. Sí, yo tengo una pregunta para ustedes, que cuando se es abusado en la infancia, ¿se tiene consecuencias en la edad adulta? Digo, en el aspecto de que si la persona vuelve a repetir, como cuando se es golpeado y vuelve a repetirse el patrón, ¿pasa igual con el abuso? O sea, si el abusado se vuelve abusador. Ajá. En muchas ocasiones sí, sobre todo, sí puede suceder, no es algo que tenga que ser al 100%. Sobre todo tiene que ver cómo vivió esa persona el abuso, cómo lo resignifica o cómo lo aprende, ¿no? Si es una persona que trabajó el abuso, va a ser muchísimo más difícil que se vuelva abusador, pero en ocasiones sí suele pasar. Y también hay consecuencias en la vida adulta en cuestiones de afectaciones en la autoestima, incluso puede llegar a la depresión. Ya vimos el ejemplo de que algunas veces se atenta contra la propia vida, o que puede haber incluso problemas en cuestiones de la vida erótica, puede haber trastornos sexuales también por estas cuestiones, inseguridad, etcétera, etcétera. O sea, sí hay un montón de afectaciones negativas para la persona que ha sido abusada sexualmente y que no ha trabajado el abuso, como la gran mayoría. Muchas veces, por ejemplo, yo que doy psicoterapia sexual, cuando una mujer va a terapia, no es rara la ocasión que surge el tema de abuso sexual en la infancia y que esa sea la causa de su problema sexual por la que va al consultorio. Ahora, Misael, me gustaría también que tú nos explicaras si en el momento en el que lo atiendes, o sea, por supuesto ya nos dijo Laura que si se atiende de manera temprana es muchísimo mejor, pero de adulto también se puede resolver, o sea, puedo llevar una vida mejor, ¿no? Por supuesto que sí, por supuesto, siempre hay algo que hacer para tratar para trabajar esa vivencia, para que la resiliencia que tenemos las personas nos ayude a saltear esa problemática, porque además no es un problema que se olvida. Muchas personas, muchas mujeres dicen, bueno, es algo doloroso, no lo voy a tocar, lo voy a guardar aquí, y entonces ahí con el tiempo se va a pasar. Y no, eso es absolutamente falso. Va a haber un aroma, va a haber una sensación, va a haber una circunstancia que siempre me va a recordar el evento o los eventos de abuso sexual y que me va a detonar ansiedad, angustia, depresión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no es algo que se quita solito y que sí necesita un apoyo profesional para trabajarlo. Muchísimas gracias, claro que sí, importantísimo. Vamos a ver la siguiente cápsula, acompáñame. Félix López Sánchez, autor del libro Los abusos sexuales a menores y otras formas de maltrato sexual, nos dice lo siguiente. En el abuso sexual infantil hay dos palabras claves: coerción y asimetría de edad. La coerción significa ejercer presión sobre una persona para que haga algo en contra de su voluntad.
En ocasiones, la coerción se logra mediante amenazas, engaños, castigos físicos o chantajes emocionales. La asimetría de edad impide la verdadera libertad de decisión del niño o la niña. Cuando hay diferencia de edad, se hace imposible una actividad sexual común, ya que los participantes tienen experiencias, grados de madurez biológicas y expectativas muy diferentes. Esta asimetría de edad supone en sí misma un poder que vicia toda posibilidad de relación igualitaria. Bueno, muchísimas gracias por todos sus comentarios. Es un tema polémico en las redes, por supuesto, la gente se enoja. Por ejemplo, se dice, si no se puede confiar en un hombre para cuidar a un niño, mejor no tengan hijos con él. Y sí, desgraciadamente a veces eso no se sabe hasta que sucede, ¿no? Pero es cierto. Dicen también, yo sabía que una amiga trabaja en la Policía Federal y existen en Internet. Perdón, es que está escrito chistoso, de repente como que nos cambian los textos, ¿no? Excelente programa. ¿Qué hacer cuando se imponen quejas ante las autoridades y estas no quieren trabajar por nepotismo? ¿A dónde podemos acudir? ¿Qué es lo que podemos hacer? Otro tema. Respiro hondo y profundo. Sí, ya sé. Porque hay muchos casos y yo creo que muchas personas aquí recuerdan, y allá del otro lado, el caso de la señora Mireya, la señora que se suicidó y que mató con a sus niños sí. y sus abuelos. Ella creyó en la justicia y ella levantó tanto denuncia penal como demanda del divorcio. Sí, y pues, era un tema de alienación, ¿no? Justamente. Así lo manejaron en aquel entonces. Era abuso. Sí, era abuso, claro que era violencia sexual, o sea, el niño, cuando le hicieron la autopsia ya después de que había fallecido, pues los médicos encontraron que sí tenía lesiones en el recto. Entonces, por eso un niño nunca miente. Es cierto lo que dicen las personas, y yo creo que muchas mamás y algunos papás han vivido situaciones muy fuertes en el acceso a la justicia. Claro. En los dos ámbitos, en el civil o en el penal. Y sí da mucha frustración, ¿no? Porque estás viendo incluso que hasta las niñas tienen infecciones vaginales por una enfermedad de transmisión sexual que solamente se contrae así, ¿no? Y no lo creen los operadores de justicia. Creo que sí debe de haber un cambio, en la Procuraduría, ¿no? En las instituciones que operan la justicia. Yo estoy haciendo ahora un diagnóstico junto con otras compañeras ahí en la Procuraduría, en el CTA, en la Fiscalía de Delitos Sexuales, y siguen trabajando como en los 90s, ¿no? Claro. O sea, aunque ya esté el nuevo sistema acusatorio, las personas traen el mismo código, chip, ¿no? El mismo chip. Es un trabajo muy profundo que hay que hacerse a muchos niveles, Laura. Y sí, sabemos que, bueno, ustedes están haciendo, y también justo para eso es este programa. Oigan, a mí me gustaría que me acompañaran a escuchar el siguiente testimonio. ¿Ya está listo por allá nuestro testimonio? Sí. Adelante, por favor. Sí, adelante. Buenas tardes. Buenos días. Yo desafortunadamente viví una experiencia sumamente desagradable. Tuve oportunidad de ser apoyado por Laura y su equipo, a quienes les estoy infinitamente agradecido. ¿Qué fue lo que sucedió? Soy padre de 2 menores. ¿De qué edades? En ese tiempo tenían 3 años de edad. Afortunadamente ya pasó ese trago amargo y sin embargo al estar escuchando yo ahorita todos estos acontecimientos, pues, se le mueven a uno las fibras, ¿verdad? ¿Ellos fueron abusados sexualmente? Sí, el hijo de mi pareja en ese momento era ya un joven adulto y le hizo algunos tocamientos a uno de ellos y el otro vio. Afortunadamente... ¿Eran ellos tenían 3 y 5 años, No, dices? 3 años los dos. 3 años los dos.
Eran gemelitos. Así es. Nos vamos a quedar con eso. En un momentito regresamos y retomo tu caso, por favor. Quédate con nosotros, estamos en Diálogos en Confianza. Bueno, ya estamos aquí de regreso en Diálogos en Confianza. Y bueno, quiero que me pongas un poquito de atención porque vamos a hablar de personas desaparecidas. Y la primera persona que vamos a ver es Naomi Leilani Martínez. Ella se extravió en la colonia Clavería de la delegación Azcapotzalco en la Ciudad de México y fue el 20 de julio de este 2018. Estás viendo ahí en la pantalla la imagen y si sabes algo, si tienes alguna noticia, si nos puedes dar alguna pista, bueno, pues por favor, cualquier información es importantísima. La siguiente persona es Emiliano Pérez Amador. Él se extravió en San José de los Leones, municipio de Naucalpan, en el Estado de México, el 19 de julio del 2018. También estás viendo en la pantalla cualquier información que sepas al respecto, bueno, pues nos va a servir muchísimo y nos va a ayudar muchísimo para encontrar a estas personas y reunirlas con sus familiares. Quiero decirte que gracias a esto que hacemos aquí todos los martes, muchos se han podido reunir con sus familiares, así es que es muy importante y te lo agradecemos muchísimo. Y bueno, siguiendo con el tema, vamos a ver el siguiente material, por favor, acompáñame. A veces pensamos que el abuso sexual infantil ocurre solo entre el abusador y el niño, es decir, entre dos personas. Sin embargo, Pepa Horno Goicoechea, autora del libro Abuso Sexual Infantil, Manual de Formación para Profesionales y colaboradora de la organización Save the Children, nos hace ver que en ocasiones el abusador utiliza al niño o la niña como objeto para ser ofrecido a una tercera persona. Por ejemplo, en casos como la explotación sexual infantil, categoría de abuso sexual infantil que engloba la prostitución y la pornografía infantil, y en la que el abusador persigue un beneficio económico. Se suele equiparar la explotación sexual con el comercio sexual infantil, incluyendo modalidades como el turismo sexual y la trata de personas. Bueno, importante, como les dije hace un momento, escuchar todo esto para ampliar lo que tenemos que saber para poder prevenirlo. Y hoy estábamos escuchando un testimonio anónimo hace un momento y él nos estaba platicando que sus dos chiquitos fueron abusados a la edad de 3 años por el hijo mayor, que ya era un adulto joven, de su pareja, su hijastro, ¿no? Digamos, por decirlo así. Y bueno, a mí me gustaría preguntarte algo que me parece que nos puede ayudar mucho para todos los papás que nos están viendo. ¿Qué fue lo que te hizo creerles? Porque lo que estamos diciendo todo el tiempo es que los papás no les creen a sus hijos cuando dicen eso. Ellos eran muy pequeñitos y ¿qué te hizo creerles? Por principio de cuentas es un choque tremendo. Uno como que no alcanza uno a dimensionar o a imaginar lo que está diciendo o transmitiendo el menor. Claro. En este caso, cuando mi hijo me comentó que había tenido tocamientos, yo la verdad lo dudé mucho y le dije, pero a ver, te voy a llevar al médico inmediatamente. Yo creo que aquí hay un proceso de cierta inseguridad, de ciertas dudas, de muchas dudas y confusión. ¿Los llevaste al médico? Inmediatamente acudí al Instituto Mexicano del Seguro Social. ¿Y qué fue lo que sucedió? Uno de ellos fue el que fue tocado, el otro observó, vio. Claro. Y el médico, cuando le expliqué por qué motivo iba yo a consultarlo, ¿verdad? Me dijo que tenía que esperar y que llevara, después regresó, después de un momento y me dijo que tenía que llevar a mis hijos a una fiscalía especializada y que podía esperar ahí a que llegaran personas del Ministerio Público, porque esto tenía que manejarse de una forma distinta, o bien que podía yo conducirme directamente a la fiscalía especializada, ¿verdad?, en ese tipo de delitos. ¿Y eso hiciste? Y eso hice, me dirigí ahí, pero las autoridades de verdad se da uno cuenta de la apatía, de la negligencia, de la indolencia, de la falta de apoyo, de la falta de credibilidad, de su ignorancia. Claro. Es verdaderamente vergonzoso
que a estas alturas existan personas que o se dicen que ostentan un grado profesional y de verdad dice uno, no hombre, estás capacitado pero para hacer nada, y lo digo y lo sostengo abiertamente, porque esa es la realidad. Sí, ahora ahí te dicen sí, efectivamente lo aceptan, lo como validan. llegué tarde, me dijeron que no, que porque como ya era noche, probablemente no me iban a terminar y que el niño ya estaba cansado y que tenía que regresar mejor al siguiente día. Pero bueno, lo que me interesa saber es, en un momento sí te dijeron que eso sí había sucedido, porque bueno, acuérdate que estamos en tiempos de televisión y entonces te dijeron que sí había sucedido y tú empezaste a actuar en consecuencia. Exactamente, bueno, no me dijeron, yo afortunadamente estaba yo sumamente confundido y empecé a tocar puertas, dentro de ellas conocí a una psicóloga que me condujo a Adivac. En Adivac expliqué mi situación y con uno de los abogados de esa institución me puse de acuerdo para acudir a hacer una denuncia formal, cosa que pues a mi pareja, a la mamá de mis hijos, ¿verdad? Pero también mamá del abusador, pues como que ella no lo creía. No, debe de haber sido durísimo. ¿De esto hace cuánto fue? Hace 7 años. ¿Cómo están tus hijos hoy? Afortunadamente, excelentes, muy bien. El apoyo que recibimos por parte de Adivac fue magnífico. ¿Y a tu hijastro qué le pasó? ¿Mandé? ¿A tu hijastro qué pasó con él? No, yo inicié un proceso penal que fue una cosa lastimosa, muy dura, muy difícil, sobre todo por la apatía de las autoridades, la indolencia y los procesos que existen y que ponen siempre en todo momento en tela de juicio lo que el niño está narrando o de lo que fue víctima. Claro. Y nos van victimizando más. Claro. Y si no pone un alto a este tipo de situaciones, van a seguir actuando así. Por eso quisiera yo lo que me dijeras qué pasó con el abusador. Estuvimos en un proceso que se llevó un muy buen rato, cerca de 3 meses, estuvimos yendo, viniendo, el proceso judicial se llevó a cabo. Cuando hice yo la denuncia, fue detenido al poco tiempo, hubo una supervisión por parte de una psicóloga. ¿Él dónde está hoy? Ya está libre, libre. Muchísimas gracias por tu testimonio. Quiero retomar a Laura. ¿Sí? Dime. Él estuvo preso 1 año. 1 año estuvo preso y salió. ¿Nos puedes decir la edad de él en ese momento? Pues no estoy muy seguro, pero acaba de tener como unos 20... No, en ese momento, ¿qué edad tenía él? Como 22 años, 21. ¿Él tenía 22 o 21 años? Ajá. Ok. Entonces fue juzgado, por supuesto, como mayor de edad. Sí, definitivamente. Claro que sí. Muchísimas gracias. Laura, bueno, tú nos estabas diciendo, ¿no?, que este es un caso que llega con ustedes. Y qué difícil para esa mamá. ¿Tú trabajaste con esa mamá? No, con quien trabajamos fue con el señor, con los niños. Fue todo un proceso. Y sí tuvimos que informar al juzgado el trabajo que estábamos haciendo con los niños. Y cada mes teníamos que acudir y entregar incluso informes del trabajo, de cómo iban los niños. Nada más estaban tomando en cuenta a un niño, finalmente tomaron en cuenta a los 2 niños. Porque eso me gustaría también retomar. Un niño fue el que sufrió tocamientos y creo que este es un ejemplo importante para los que nos están viendo, y el otro observó. Así es. El observar también es violencia. Así es, porque además pues estaba viendo lo que le estaban haciendo a su hermano. Claro. ¿No? Y sí, el trabajo fue un trabajo aproximadamente como de 3 años, más o menos. Fue un trabajo muy intenso, ¿no? Muy intenso, y que ahorita los niños, o sea, los vemos ya crecidos, que ya han ido a Adivac y han salido adelante, pero sí fue un proceso muy complicado, incluso para nosotras, para que el juzgado dejara que los niños estuvieran en terapia con nosotras. Fíjate qué difícil. Y la verdad no quiero dejar de lado a esa mamá. A la señora no la conozco, nada más al que conocí fue Es que se me hace terrible, porque esto creo que nos abre a la dimensión de lo que estamos hablando. O sea, estamos hablando que esa mujer era mamá de esos 3 niños, sí, no solamente de los 2 pequeñitos, de él que estaba abusando también, ¿no? Así es. Entonces, hijo, esa mujer yo espero que también esté
atendida y que esté acompañada, porque debe ser terrible el proceso que ella también está Sí, viviendo. ella nunca llegó, pero generalmente nosotras en Adivac trabajamos directamente con las personas afectadas. Si llega, ¿no? Tenemos que valorar si podemos trabajar, en este caso con la señora. La señora no fue la que violentó al niño, a los niños, fue su hijo. Y bueno, su hijo, que es hermano de esos niños. Que es hermano de los otros. también es mamá de los otros dos. Pero también es mamá de los otros dos. Entonces es terrible, es un caso terrible. Ese chico es parte de una población que no está siendo atendida. Así es. ¿No? Sí. Que es el grupo de los abusadores. No están siendo atendidos, siempre están siendo acusados, castigados en algunas ocasiones, porque no siempre, pero no están siendo atendidos de cuál es la razón, qué los motiva a tener ese tipo de actividades hacia seres vulnerables ante ellos, ¿no? Y eso es algo también gravísimo, porque todas las políticas públicas también están destinadas a la víctima, y está bien. Sí, pero claro. ¿Y qué pasa con el victimario? ¿Qué pasa con el que...? Es que yo creo que es bien importante. Pero es muy limitado, pues. O sea, hay algunas instituciones, algunos lugares, pero no es así como a grosso modo como con las víctimas. Y ahí creo que también depende de la familia. Principalmente la mamá es la que a veces no permite que también se atienda al agresor. Porque no lo protejo, él no fue, y entonces lo cobijo y... Así lo dejamos. Claro, pero es que yo estoy con Misa. Al agresor habría que atenderlo también, no desde la propia violencia, de tratarlo como el violentador y el agresor, sino también de revisar qué le pasa a ese ser, ¿no? Sí. Para empezar, pues no tiene empatía, que yo estoy convencida y lo he querido decir en el transcurso de este programa, y creo que este es el momento adecuado. La empatía es lo que nos salvaría. En el momento en el que tú eres capaz de sentir lo que el otro está sintiendo, eres incapaz de lastimarlo. Y yo creo que somos un planeta con poca empatía. Yo creo que tenemos que trabajar muchísimo en la empatía y que es parte de la conciencia. Y no están señalados todos los violadores. No, nada más están señalados unos cuantos. Unos cuantos. Claro. Es los que menos están señalados. Sí. Pero hay que trabajar desde todas las perspectivas. Yo creo que es importante. Y bueno, tenemos a otro testimonio. Sí, hay otra persona que nos va a dar su testimonio. Sí, adelante. Bien, por favor. Buenos días. Buenos días. Bueno, escuchando ahorita este tema, pues yo fui violada a la edad más o menos de entre 4 o 5 años por un hermano. ¿Tú qué edad tenías? Yo tendría como 4 o 5 años. ¿Y él? Él tendría entre 13 y 14 años, yo creo. Y fue en algunas ocasiones que sucedió esto. ¿Era un momento en el que te dejaban a cargo de él? No. Mi familia es numerosa. Habíamos muchos hermanos y hermanas. Obviamente, pues ahí yo creo que se perdía la vigilancia. Yo vivía en una escuela. Entonces, como que el espacio físico de donde yo vivía permitió a la mejor esta situación. Y entonces, bueno, tú viviste esto con tu hermano durante muchas noches. No, fue en diferentes horarios, no fue en la noche. ¿Durante mucho tiempo? Sí, no, fueron 4 o 5 ocasiones. Ajá. ¿Cómo fue que esto se frenó? ¿Qué pasó? Creo que llegó un hermano menor a él, y yo creo se dio cuenta de la acción, y él me tomó en los brazos, este hermano, el otro, y ahí ya como que se frenó esa situación. Después de algunas 4, 5, 6, 7 veces que ocurrió esta situación. Y inmediatamente yo empiezo a sentir en ese momento, bueno, en todos los momentos que yo estaba con él, me sentía sucia. Sentía mucho temor. Una de las emociones primeras fue el miedo. ¿A qué tenías miedo? A él. A él. ¿Él te amenazaba, te decía algo? No, pero eso a mí me hizo sentirme mal. ¿Tú se lo dijiste a algún adulto? Además No, nunca, jamás. ¿Jamás? No. ¿Cuándo empezaste tú a trabajarlo? Yo empecé a trabajarlo cuando llego con la psiquiatría, un psiquiatra. ¿Tú te das cuenta en la preparatoria? En la preparatoria. ¿Tú te das cuenta que te está afectando? ¿De qué manera? Primero en la niñez yo tenía mucho miedo. En la noche me orinaba,
Me hice solitaria, huraña, agresiva, tímida. Me enojaba con mi familia, con mis hermanos. Yo era muy enojona con ellos. Mi relación empezó a ser muy difícil con la familia porque también me sentí muy desconfiada, ¿no? Claro. No, muy desconfiada. Pasa a la secundaria, lo mismo, también una baja autoestima muy fuerte. En la preparatoria empieza a tener los noviazgos, la relación con los muchachos, pero me da mucho miedo, pero también empiezo a sentir que necesitaba tener relaciones humanas, pero no sabía cómo trabajarlas tampoco, supe, ¿no? ¿Y tuviste ayuda profesional? Sí, en la preparatoria empecé me ayudaron ahí en la universidad. Y ¿Hoy sientes que lo has superado? No, del 100% no. Afortunadamente, después de la psiquiatría, porque el psiquiatra murió, encuentro lo que es la terapia, terapia grupal, y es ahí donde yo empiezo a trabajar realmente este problema. ¿Y es ahí donde tú te empiezas a sentir mejor? Así es, así es. Qué importante esto de acudir a terapia de grupo, sí, en este caso fue de grupo, porque estuve muchos años con la psiquiatría, que en su momento pues fue una alternativa. Claro. Pero cuando yo empiezo a trabajar realmente mis emociones, mis miedos, mi devaluación, mi tristeza, mi agresión a mí y hacia el mundo, es en la terapia de grupo. Claro, y entonces ahí es cuando ves el cambio, ¿no? Ahí es cuando veo el cambio. Eso es muy, muy importante. Te agradezco muchísimo. Sí. Gracias por platicarnos tu historia, gracias por venir a contarlo. Y qué importante, ¿no? Comentar esto. Y aparte a mí me llama mucho la atención, Misa, que estamos hablando de que fue a los 4 o 5 años, y sin embargo pasan los años y perdura, y ella dice fueron solo 6 o 7 veces. En fin, ahorita regresando nos los comentas. Vamos a un corte, estamos en Diálogos en Confianza. Quédate con nosotros. No quiero. Ayúdame. El abuso sexual infantil es un delito y no denunciarlo te hace cómplice. No te calles. CONAPO, Secretaría de Gobernación. Ya en 1930 y tantos ya se hubiera empezado a dar educación sexual en las escuelas, pero gracias a este tipo de grupos hasta tuvo que renunciar Narciso Bassols porque no lo dejaron, ¿no? Desde que concebimos al bebé, ya le estamos dando información sexual. O sea, ya estamos educando en sexualidad. Puede ser de manera formal o informal, pero ya se está educando desde el estilo de crianza que cada persona trae. Puede haber trastornos sexuales también por estas cuestiones, inseguridad, etcétera, etcétera. O sea, sí hay un montón de afectaciones negativas para la persona que ha sido abusada sexualmente. Un niño nunca miente. Es cierto lo que dicen las personas, y yo creo que muchas mamás y algunos papás han vivido situaciones muy fuertes en el acceso a la justicia. Porque todas las políticas públicas también están destinadas a la víctima, y está bien, sí, pero claro. ¿Y qué pasa con el victimario? Principalmente la mamá es la que a veces no permite que también se atienda al agresor, porque él no lo protejo, él no fue, y entonces lo cobijo y así lo dejamos. Hablando mucho con ellos sobre estas situaciones, enseñándoles que solamente ellos tienen derecho a tocar su cuerpo y nadie más. Pues platicamos mucho, él me platica mucho de la escuela y bueno, de lo que vivimos, y la familia pues siempre estamos acompañándolo. Pues la verdad no los previne, se puede decir. Ahí la que lo previno fue mi esposa, porque los llevaba a la escuela, se puede decir. Y yo me iba a trabajar, pero sí les decíamos, más o menos veían las noticias. En cuanto a abuso sexual infantil, bueno, trato de estar con ellos el mayor tiempo posible, explicándoles todo el tiempo que sus partes sexuales son solamente de ellos,
que nadie debe de tocarlos, nadie debe de pedirles que hagan cosas que ellos consideren que no son correctas. La verdad es que trato de perderlos de vista muy poco tiempo, que es básicamente cuando ellos se van a la escuela. Siempre estoy pendiente de ellos en la escuela, bueno, ellos que están en la escuela siempre estoy al pendiente, voy a la hora de salida, entrada y pues con la maestra siempre estoy en contacto para todo con ellos. Un elemento necesario es la comunicación que tengamos con ellos todo el momento, saber que en todas las redes de apoyo que tiene a su alrededor para poder prevenir alguna situación, hablar sobre todo del cuerpo, o sea, de que ellos tienen y no tienen el derecho de ser protegidos ante cualquier situación. El prevenirlo es desde cuidarlo nosotros mismos, ¿no? Cuando van al baño, cuando estamos en el cine y quieren ir al baño, pues estar constantemente cuidándolos, ¿no? En casa igual, siempre estar al cuidado de ellos. Si no hay confianza no puedes dialogar con tus hijos. Y segunda, tienes que hablar con ellos, tienes que platicar con ellos y la verdad, tienes que decirles cómo es el mundo y su realidad y de qué se deben cuidar. Bueno, como siempre, pues ya estamos al final del programa, es el último bloque y nos van a quedar algunas cosas en el aire, pero como bien decías, Laura, es un tema que jamás se va a frenar de que hablemos, o sea, sí lo vamos a frenar, pero vamos a seguir hablando del tema. Y yo quisiera poner sobre la mesa lo que Roberto A. nos dice a través de Twitter. ¿Existe algún modelo de atención para niños con discapacidad que hayan sufrido abuso sexual? Sí, mira, tenemos ahora hago la difusión de nuestro manual de prevención. Nosotras capacitamos a profesionales para que utilicen este manual. Entonces, si les damos las herramientas para que trabajen las profesionales que trabajan con personas que tienen alguna discapacidad, pueden utilizar este modelo. Entonces, no es que, por ejemplo, en el caso de Adivac, trabajemos puntualmente con personas que tienen alguna discapacidad. Sí hemos trabajado con niños Asperger, hemos trabajado con niños que tienen pues, TDA, por ejemplo, pero que muchas veces el TDAH es por lo que vivieron, por la violencia sexual que vivieron, y no pueden estar como tranquilos los niños. Pero esta capacitación que les damos, ellas la pueden reproducir con su población, ¿no? Y entonces lo que necesitamos son profesionales que estén interesadas, que trabajen con estas poblaciones, que estén interesadas en hacer prevención. Y nosotras les damos la herramienta para hacerlo y las capacitamos. La capacitación va a ser la segunda semana de agosto, ¿no? Para profesionales. Eso es muy importante saberlo, ¿no? Y bueno, tenemos algunos temas para cerrar, pero quiero que me acompañen a oír el siguiente testimonio también anónimo. Adelante, por favor. Buenos días. Buenos días. Bueno, yo comencé a ser abusada por mi abuelo a partir de los 4 años. Este abuso duró aproximadamente 7 años y yo nunca lo dije. Nunca lo dije hasta que yo llegué en una depresión muy fuerte al movimiento Buena Voluntad de Neuróticos Anónimos, porque yo pensaba que pues no me iban a creer. Además yo sufrí mucho la ausencia de mi papá. Mi papá nunca se fue, pero tampoco nunca estuvo. Yo fui una niña muy rechazada por él y me refugié en el cariño de mi abuelo. A partir de eso se empieza a dar el abuso sexual, tocamientos y algunas otras situaciones, pero yo nunca lo comenté, a pesar de que pues yo me empecé a sentir físicamente en mí y se reflejó de muchas maneras. Una de ellas pues fue físicamente, me empecé a enfermar mucho, todo me dolía. Yo soy una persona que al día de hoy sufre de trastornos alimenticios. Y eso, bueno, pues ha sido provocado por ello. A mí me separaron de mi abuelo a partir de que él empieza a querer abusar de otra de mis primas. Fue cuando mi mamá nos separó, pero jamás en la vida yo se lo dije. Esto ha traído repercusiones a nivel físico, emocional y psicológico. ¿Tú ahora, ella, sí se lo acabaste diciendo? No, o sea, mi mamá no lo sabe, yo únicamente lo he ido trabajando
en la terapia. Y eso a mí me ha ayudado porque, bueno, a final de cuentas, cuando yo llego en esa depresión tan fuerte, llegué con trastornos de la alimentación, en una anorexia que me estaba matando, pesando 38 kilos, muriéndome. Y bueno, además otras situaciones, una situación de devaluación, conflictos por frigidez, con una pareja en donde había golpes porque, bueno, pues él pensaba que yo no quería estar con él, pero para mí ha sido problemático. Yo he vivido una situación bastante conflictiva, pienso que no es fácil en todas las etapas de mi vida, desde que yo comencé a ser abusada sexualmente por mi abuelo, pues yo he tenido conflictos, me oriné por muchos años en la cama y eso me mereció el mote de cochina, ¿no? De ser señalada por mi familia y bueno, a final de cuentas el día de hoy yo he ido trabajando la devaluación tan grande que ha generado en mí la culpa, ¿no? Yo le tenía mucho miedo a la situación que estaba viviendo, sin embargo no me podía sustraer de ella. Tenía miedo, empecé a tener terrores nocturnos, empecé a temer, se me presentaron muchas fobias, miedo a la altura, miedo a la distancia, miedo a morirme, pero sobre todo… ¿Decir qué edad tienes hoy? El día de hoy tengo 50 años. Es que creo que es bien importante, de veras no sabes cuánto te agradezco y el valor de haber venido y habernos platicado, porque nos hablas de toda la dimensión de lo que este problema puede abarcar. Dijiste algo que es bien importante y que no lo habíamos puesto sobre la mesa, que son los miles y miles de casos de frigidez que existen y que son provocados justamente por estos abusos, por esta violencia sexual, la falta de poder vivir una sexualidad con libertad plena, todo lo que dices que tiene que ver con el castigo a tu cuerpo, provocado pues por una culpa que no tenía nada que ver contigo, ¿no? Y estamos hablando de que esto sucedió cuando ella era una niña y hoy tiene 50 años y sigue con las consecuencias. Sí, Muchísimas gracias, de veras. Sí, muchas gracias. Yo sí quiero comentar en función a lo que usted pues nos comparte acá, de que podemos educar diferente a nuestros niños y a nuestras niñas. Claro. Tenemos que educarlos. Ella fue una niña abandonada, ¿no? Fue una niña que estuvo ahora sí que a expensas de… Pero es terrible, Lau, porque podríamos decir que hubiera parecido que no estaba abandonada porque había un adulto que tenía que haber sido responsable. Sí, algo que se tiene que hacer, y perdón que tengo como gripa, es ¿qué le podemos transmitir a nuestros niños? ¿No? O sea, los mensajes como el de CONAPO y otros mensajes que ha sacado CONAPO son para adultos, no son para los niños. Claro, el mensaje de CONAPO es el que vimos antes del corte, este anuncio que vimos antes del corte, se los recuerdo un poquito, son estas escenas donde están siendo abusados los niños y se les está acusando del silencio a los de alrededor. Perdón, Laura está ahorita con un ataque de tos, pero ¿tienes todavía el micrófono en mano? Bueno, a mí me gustaría hacer una puntualización, caray. Con tantas manifestaciones, no hay otro adulto que se dé cuenta que algo está pasando. O sea, en este caso su mamá, por ejemplo, la mamá, el papá, algún otro, la abuela, o sea, alguien con tantas manifestaciones que se dé cuenta que algo debe de estar sucediendo, ningún otro adulto se dio cuenta. Yo creo que mi mamá mi mamá estaba como muy ocupada en algunas situaciones de conflicto que tenía con mi papá. Ella como que pensó, porque buscó muchos remedios caseros y me llevó al médico para ver si yo tenía alguna situación a nivel de vejiga. Por eso toda mi familia se enteró de que yo me orinaba en la cama porque ella anduvo preguntando remedios. ¿Y tú nunca le dijiste nada a ella? No. De hecho, el día de hoy no. Yo pensé en algún momento, a mí me causaba mucho conflicto con la religión, porque yo pensaba que me iba a castigar Dios. Claro. Y bueno, eso también ha repercutido en la actualidad. También ese es otro punto que te agradezco mucho que pongas sobre la mesa, porque sí es cierto, también muchas veces por miedo a la religión,
también se quedan callados, ¿no? Los estilos de crianza que tenemos son tan diversos que podemos poner desde la parte religiosa hasta la parte más conservadora de diferentes puntos. Por eso yo sí abogo con la parte de la prevención. Y en la prevención, haciendo un poco, recordando los anuncios, las personas que se entrevistaron de qué haces para prevenir a tus hijos, a tus hijas, y la mayoría nos enfocamos o pensamos que nada más decirle no toquen tu cuerpo, pero estamos dejando de lado las sensaciones y las emociones, que en muchas ocasiones no necesitan llegar a tocarte, pero me estoy sintiendo incómodo o me estoy sintiendo incómoda, o la presencia de la persona que tengo al frente algo no me dice. Pero también se tiene que ver con la cuestión de un poco falta de información, de ver esas señales que evidentemente han tenido, pero nadie las nota, están invisibles. Necesitamos hacerlas visibles, necesitamos decirles, me estoy sintiendo raro, rara, algo no me checa cuando viene y se acerca a mí. Y desde ahí empezar, a lo mejor no va a llegar a suceder un abuso como tal, pero es una forma de prevención. Ahora, sé que es polémico un poco esto del anuncio, pero el silencio, Misa, por favor. El silencio a veces no es cómplice, y como lo comentamos hace rato. A veces hay silencio porque la persona que ve no sabe cómo actuar. No tiene las herramientas para detener al agresor. Pensemos en el comercial, era un niño el que estaba atrás de la puerta y su hermanito le decía, ayúdame a otro niño. ¿Qué iba a hacer ese niño? ¿No? Y así pasa a lo mejor con la mamá. ¿Qué va a hacer la mamá que a lo mejor es golpeada, es también abusada por el papá? O sea, de repente no es el silencio cómplice. Algunas veces sí. A veces sí nos hacemos de la vista gorda. Y entonces, es evidente, como es complicado el asunto, como para qué le muevo. Es su bronca. Pero a ver, Lau, ¿tú dices que sí es cómplice? Pues sí, el silencio está siendo cómplice de un evento que está causando mucho daño a toda la familia, ¿no? Sí, claro. Pero cuando el niño o la persona no sabe ¿qué es lo que está sucediendo? ¿O qué es lo que está viendo? No podríamos... Claro, no es la persona el cómplice. A ver, no es... Pero no podríamos hablar también de diferentes edades. Por ejemplo, yo entiendo que un menor de edad no sea el cómplice. O sea, si yo soy menor de edad y mi hermano que es menor de edad me está pidiendo ayuda y el que está abusando es mi papá y yo no sé qué hacer, no soy cómplice. Pero si yo soy la mamá... bueno, sí. Entonces, eso es lo importante, los contextos. El contexto de la señora. Sí. ¿Qué tal que es una señora que está siendo violentada y que tampoco sabe pedir ayuda? Pero es cómplice. Tal vez no sabe, pero es cómplice. O sea, y si está siendo violentada, por supuesto que sabe lo que le están haciendo a la otra persona. O sea, es consciente de esa misma violencia. Y es que aparte eso lo hemos visto, lo hemos escuchado una y otra vez, ¿no? Sí. Abuelas que dicen, yo sabía lo que estaba pasando. Claro. Y mamás que dicen, yo sabía lo que estaba pasando. Y cuando lo llegan a decir, nadie les cree. Claro. ¿No? ¿Por qué? Porque estás loca. Claro. A ver, prevención. Tenemos 2 minutitos y medio. Lau, por favor. Vengan, yo los invito, por favor. Después de la tos, los invito a DIVAC. Tenemos este curso, ahora es gratuito porque logramos conseguir un proyecto en Indesol y ellos son los que están cubriendo los costos. Padrísimo. Y tenemos estos folletos, si les interesa. Este habla sobre violencia sexual infantil y estos dos es para ver, uno es para prevención y otro es para detectar. ¿Dónde los podemos localizar? Ahí en Adivac pueden tener estos. A través de internet podemos contactar. Sí. ¿Dónde se encuentran las oficinas si es que quieren acudir? Estamos bien cerquita de aquí, en Santa María la Ribera, cerca del metro San Cosme. Y los invito a que vengan, sobre todo adolescentes, que ahorita tenemos niños de 9 a 12 años, y los profesionales que quieran capacitarse en el modelo para que lo trabajen en sus ámbitos de trabajo. Ya está el manual, ¿sí? Es también premio UNICEF, ¿no? Está reconocido el trabajo, ya está validado, ya está confiabilizado y lo hemos utilizado como por 10 años aproximadamente. Muy importante. Entonces es un trabajo que puede Muchísimas gracias, Lau. Y bueno, por supuesto que todos los datos van a estar en las redes de Diálogos en Confianza, también en mis redes personales de Cristina Jauregui y también los van a poder encontrar.
Y adelante, por Yo favor. doy talleres de prevención de abuso para niños y niñas a partir de 5 años hasta adolescentes de 18 años. Y algo que yo quiero dejar, me gustaría compartirles es que no nada más les enseñen a sus hijos o a sus hijas a identificar cuáles son sus partes que pueden tocar o no pueden tocar, o el cuerpo. También váyanse a las emociones, enseñen a ser empáticos con las demás personas y identifiquen, enséñenles cuál es la diferencia entre un soborno y un regalo. Porque también por ahí, qué secretos sí se dicen y qué secretos no se dicen. ¿Cómo diferencia un menor esa situación? Nos quedamos con eso, para que puedan... Y bueno, educar a los niños a que se cuiden y que cuiden el cuerpo de las otras personas, porque a veces de eso no hablamos. Entonces es importantísimo y que aprendan a escuchar su propio cuerpo, pero para eso nosotros les debemos de no fastidiar el aprendizaje y el desarrollo que tienen. A veces los adultos les impedimos que los niños escuchen su cuerpo. Nosotros ya lo sabemos hacer, Con no les eso nos fastidiemos la quedamos, Misa. existencia. Muchísimas gracias a todos. Gracias a ti, que siempre estás del otro lado de la pantalla. Yo soy Cristina Jáuregui. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.